Buenas noches, Armando. En realidad vengo dando este debate desde el año 2009, porque así como usted bien recordaba, y me parece bien contextualizar los debates, en realidad los monólogos, porque me va a tocar a mí hablar, sí, y después hablará Elías, lo cual me parece bien. Lo que quiero dejarle en claro a la teleaudiencia es que no es por quien le habla que no tenemos la posibilidad de debatir. Yo quiero debatir en este lugar, en el lugar que Ángel Elías crea conveniente, porque me parece que él, como responsable del ente portuario, y a mí, como diputado provincial, en este caso de la oposición, nos corresponde rendirle cuenta a los ciudadanos. Pero le decía, Armando, venimos discutiendo este tema del 2009 porque en el 2008 el puerto de Rosario sufre claramente un vaciamiento. Y yo no voy a extenderme en esto, voy a decir cuál fue la consecuencia directa. La consecuencia directa fue la convocatoria de acreedores. Entonces, el concesionario... Sí. La convocatoria de acreedores no viene de la noche a la mañana. Pero en el 2007 los balances le daban bastante favorable. En el 2008, que es el momento en que Ángel Elías es presidente en el primer momento del ente portuario, porque Ángel Elías tiene dos momentos, después de ese vaciamiento económico que sufre el puerto de Rosario, de la convocatoria de acreedores a la que va el concesionario privado, el gobernador de la provincia, creo que en una medida saludable, lo desplaza a Elías del cargo. Elías debe renunciar, lo hacen renunciar, da lo mismo. El gobernador de la provincia y el ministro Bonfatti toman en ese momento la decisión de desplazarlo a Elías. Después de Elías viene un interregno de Pablo Ferrés, un empresario, un técnico, un especialista, sí, que viene del sector privado, efectivamente, y lleva adelante una política portuaria con lo que se encontró. Él fue muy duro y muy crítico de lo que se encontró. Él fue muy duro y muy crítico, aún perteneciendo a la misma administración, de lo que había hecho hasta ese momento Ángel Elías. Llega un momento donde tienen un enfrentamiento con el gobernador de la provincia por la ubicación del Puerto de la Música. Pablo Ferrés sostiene claramente que ubicar el Puerto de la Música en el espacio físico que lo quiere hacer el gobernador atenta contra la actividad productiva, contra lo que es la operación del puerto, y por ende tiene un impacto negativo en el mercado laboral, y lo desplazan. Y viene por muy poquito tiempo Ana Brunet. Le quiero decir una cosa, hermano. Ana Brunet era una persona de muchísima confianza del doctor Brunet. Si fue la coordinadora de los puertos. Fue coordinadora de los puertos, de muchísima confianza. Cuando yo tuve la primera reunión en aquel 2009, ella participó y me llamó poderosamente la atención la fuerte defensa que hacía de la política que llevaba adelante el gobierno provincial. Pero duró poco tiempo. ¿Y sabe por qué duró poco tiempo? Ella renuncia y aduce problemas personales entre comillas. Le querían hacer firmar cosas que ella no podía firmar, entonces prefirió dar un paso al costado, lo cual, le digo honestamente, habla muy bien de la funcionaria. No se puede firmar lo que quieren hacerle firmar. Producida esa vacante y esta situación que le describo, ¿cuál es la mejor respuesta que tiene el gobierno del doctor Brunet? Volverlo a convocar a Ángel Elías, aquel que habían desplazado hacía un año atrás. Yo siempre digo, y parece un juego de palabras, el repuesto de puesto. Volvieron a reponer aquel a que habían echado. Entonces, en ese sentido nosotros entramos en otra discusión y en otro debate, porque en aquel primer momento Ángel Elías firma que la relocalización y el traslado y la construcción de los muelles la iba a pagar Terminal Puerto Rosario. Eso lo firma con Salazar Boero, que era el presidente de Terminal Puerto Rosario en aquel momento. Cuando vuelve a retomar en esta segunda etapa,
nos encontramos que entre gallos y medianoche ya no es más Terminal Puerto Rosario con nuevos titulares, nuevas personas, quienes iban a hacer esa inversión del nuevo muelle, sino que le íbamos a pagar todos los rosarinos y los santafesinos. Entonces, mi pregunta fue, ¿qué cambió de aquel momento a este para que esa inversión que iba a hacer el privado, que además es quien debe hacer la inversión? Porque cuando usted concesiona, Armando, cuando usted llama a una concesión, es para que el privado haga la inversión, la recupere y gane plata. Yo no estoy hablando de que en nuestro sistema, que es el capitalismo... Además, la concesión era por 30 años. Sí. Sigue siendo, creo que por... Pero ¿sabe qué pasó? Cuando discutió en el primer momento con Salazar Boeri la inversión hacia el privado, le extendió en una suerte de compensación por 7 años la concesión. Desde el 2032 al 2039. 2032 al 2039. ¿Sabe cuál fue la novedad en la segunda negociación? Paga el gobierno provincial de la plata de todos los rosarinos y los santafesinos, pero le mantienen la extensión de la concesión por 7 años a un concesionario privado que, como bien decía usted, está saliendo de una convocatoria de acreedores. ¿Sabe cuánto significa el negocio ese a facturación de hoy? De facturación, no estoy hablando de ganancia, pero de facturación, 350 millones de pesos. O sea, le están extendiendo 7 años una concesión a un concesionario que está saliendo de una convocatoria de acreedores, que significa una facturación de 350 millones de pesos. ¿Cuántos años de no pagar nada? Y después cuando pagan, con la inflación que tenemos, obviamente van a pagar 2 pesos 50. Entonces, cuando en esta semana yo me permití decirle que debía dar un paso al costado, que el gobernador tenía que pedirle la renuncia a Ángel Elías, en realidad es la consecuencia de este proceso que le estoy contando. En realidad el gobernador había tomado una decisión ya lo había desplazado Elías. Es inexplicable cuando lo vuelve a reponer en el cargo, pero además son inexplicables los manejos y la relación privilegiada que hay con este concesionario privado del puerto, donde ya este concesionario, que es quien debiera garantizarnos a los rosarinos inversión en el puerto, ni siquiera las inversiones las vamos a pagar los rosarinos y los santafesinos. Pero las inversiones que se tienen que hacer en el puerto son específicamente solucionar el problema de los muelles, la construcción del muelle, el tema del dragado, pero por supuesto, las celdas, que ya hay muchas y ni la usan, porque no hay tampoco, no hay cargas. No hay pero Armando, nosotros no podemos perder la posibilidad de tener un puerto público. Porque el puerto público, que no lo va a perder porque este muelle están haciendo un muelle nuevo, que van a hacer un muelle nuevo. Pero ¿sabe cuál es el problema, Armando? Van a hacer un muelle nuevo. A mí me tocó discutir el presupuesto 2011. Y en el presupuesto 2011 no hay un peso para el muelle nuevo. Pero no es que no hay, es literalmente, no hay un peso para comprar 1 metro cúbico de arena. El presupuesto 2011 no tiene un peso para comprar. A lo mejor no tiene específicamente para el muelle, lo tiene para el ente. No. O el ente, el ente tiene, independiente. El ente tiene su propio presupuesto. Claro. Y lo que debería haber es el ente. No, el ente en términos portuarios es pobre. O sea, el ente tiene un presupuesto que para lo que... lo que le pagan el canon. Pero a ver, el presupuesto del ente portuario alcanza para sostener la actividad cotidiana del ente del control administrativo. Estamos hablando, Armando, para que nos entienda la teleaudiencia, estamos hablando de una obra de 300 millones de pesos. No hay un peso en el presupuesto provincial puesto. Hay un presupuesto plurianual, que quiero decirle qué significa esto, que lo van a aportar en varios años para la construcción específica del puerto de la música. Ahora, ¿cuál es el problema? Quieren poner, o el gobernador tiene la decisión de ubicar el puerto de la música en el espacio físico donde hoy está funcionando un muelle operativo, o sea, donde hay un muelle que está operativo, donde entra
y sale mercadería, donde llega y sale mercadería, donde hay actividad portuaria. Entonces, ubicar el puerto de la música en ese lugar significa restarle operatividad al puerto Rosario y significa un impacto negativo en los puestos de trabajo. Entonces, que ahí no tiene nada que ver el gobierno de la provincia. No. Yo digo, los puestos de trabajo es un problema del concesionario privado. Esto es claro. Lo que sí me parece que el gobierno de la provincia tiene que garantizar y ser garante de que no se va a perder un puesto de trabajo. Y esto es lo que le están diciendo fundamentalmente los trabajadores nucleados en el SUPA. ¿Y cómo se hace esto, Armando? Mire, yo creo que esta semana tuvimos la posibilidad de debatir, no todos los actores, porque el gobierno provincial y el ente portuario decidieron no participar en el debate que se dio en el Consejo Municipal de Rosario. Si hay un lugar plural, democrático y deliberativo por naturaleza en esta ciudad, es el Consejo Municipal, donde cada uno podía ir a exponer su posición y a dar el debate. Ni el gobierno provincial, ni el ente portuario fueron. ¿Qué se dijo ahí? Se dijeron algunas cosas interesantes. Por ejemplo, si hay una garantía de que el gobierno provincial va a construir el nuevo muelle, ¿sí? Le vuelvo a recordar, porque si no, no hay un peso puesto en el presupuesto. Se lo vamos a preguntar. Pero si hubiera una garantía, que haga el muelle, que terminen la obra, que no le quiten ni un día, ni una hora de operatividad al Puerto Rosario, y si los nuevos muelles le agregan operatividad, mucho mejor, porque eso va a impactar favorablemente en el mercado laboral. Y una vez que eso se termine, después empiezan a desafectar muelle operativo. Casi parece una obviedad lo que estamos diciendo, Armando. Esta fue una de las posibilidades. ¿Cuál es la otra posibilidad? Como no hay plata en el presupuesto provincial para la construcción de del nuevo muelle, buscar una alternativa de otro espacio físico para el puerto de la música. Entonces, ¿qué digo? Lo importante fue que se discutió sobre el futuro del puerto de Rosario. Ya no queremos caer en esta trampa de simplificación que nos hace permanentemente el gobierno provincial. No es puerto de la música sí, puerto de la música no. Es qué queremos para el puerto de Rosario. Sí, que es mucho más profundo. Que es mucho más profundo. No solamente la presencia del muelle. Yo se lo dije varias veces a usted y lo vuelvo. La comercialización, por supuesto, es todo lo que hacerlo llegar al mundo. Pero a usted le parece, Armando. Yo le digo, usted como diputado, que se pare ahí en el puerto, vea a ver cuántos barcos vienen por ahí. Pero, Armando, ¿sabe cuál es el problema? Que si seguimos teniendo tomado las oficinas de quien debe controlar. Sí, que no están tomadas, ¿no? Porque están ahí sentados, pero no están tomadas. La actividad sigue igual. Están sentados allí la gente. Pero cuando usted administra un puerto, Armando, tiene que darle certezas, seguridades, confiabilidad, garantía, seriedad. Pero si lo echa a esa gente que está tomando mate, todas va a tomar mate, se arma un escándalo terrible. Pero, Armando, todas calificaciones que este puerto de Rosario no tiene. Entonces, le están generando un daño al puerto de Rosario. Y mucho más daño le generan cuando se niegan a debatir, cuando se niegan a dar información. Le vamos a preguntar eso justamente. Cuando se niegan a dar información. La presencia de... La verdad, yo le insisto, no tengo ningún cuestionamiento personal, ni con Ángel Elías ni con nadie, porque yo no personalizo estas cuestiones. El cuestionamiento nuestro es a la política que se está llevando adelante en el puerto de Rosario, que ha sido errática y la garantía de esto que uno dice de que ha sido errática es que empezamos con un director que lo desplazaron y después de dos periodos fallidos tuvieron que volver a ese primer director que habían fallado. Esto es lo que está pasando en el puerto de Rosario. Gracias, Marcelo. No, gracias.